De esto nos viene hablando el Señor, y creo yo que tanto ustedes como yo estamos anhelando ver el obrar de Dios de formas maravillosas. ¿Anhelan ustedes eso? Yo quiero ver cosas grandes de parte de mi Dios. Y no que no haya visto cosas grandes, he visto cosas maravillosas de parte de Dios. He visto cosas preciosas de parte de Dios en mi vida, en la vida de mi familia. He visto cosas maravillosas en el pueblo de Dios. He visto cosas maravillosas. Pero como alguna vez hablábamos y predicamos, yo sé que hay más, decía Moisés. Yo sé que hay más, Señor. Muéstrame tu gloria, yo sé que hay más. Yo quiero ver un poco más de aquello que vos tenés preparado para mí como hijo tuyo. Y pensando en esto, es que el Señor puso en mi corazón un pasaje que está en Lucas, capítulo 9, los primeros 6 versículos. Yo les invito a que ustedes abran sus Biblias. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. ¿Todos tienen? ¿Sí? Vamos un minutito para que encuentren el pasaje y podamos compartirlo. Dice este relato que nos cuenta Lucas, que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Dios viene hablándonos y haciendo mucho hincapié en nuestras vidas, a cada uno de nosotros como iglesia, acerca de la importancia que tiene el accionar del Espíritu Santo en nosotros. Acerca de la importancia que la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene. Y nos viene hablando en profundidad, llevándonos de menor a mayor, ¿sí? Cada día las demandas de parte de Dios a través de su palabra son mayores, tratando de hacernos entender ciertas cosas en relación a nuestra vida de comunión con el Espíritu Santo, que quizá por esas cosas, no les habíamos profundizado. Y yo quiero en esta mañana detenerme en esto que el Señor Jesucristo hace. Dice el primer versículo que habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Por qué me quiero detener, mis queridos hermanos, en esto? Porque hay ciertos conceptos que como hijos de Dios o como cristianos nosotros muchas veces los tenemos parcializados. Hay ciertos conceptos como hijos de Dios que nosotros los tenemos de alguna manera en casilleros diferentes, por decirlo de alguna manera. Y me puse a pensar, ¿qué es esto de autoridad y poder? En un principio a mí hasta me parecen sinónimos, ¿no es cierto? Hasta me parecen sinónimos, decir autoridad y poder es prácticamente lo mismo. Y después analizándolo, entiendo que no. Ustedes imagínense que Lore, ya que tenemos una representante de las fuerzas públicas, ¿sí? Nosotros le damos un hermoso uniforme, donde ella se vea muy bonita, ¿no es cierto? Y determine a quien la vea que ella es la autoridad. ¿Sí? Y le decimos: Lore, queremos que vos controles todo lo que tiene que ver con la delincuencia, queremos que vos controles y lleves preso a aquellos que
están delinquiendo, robando, traficando, etcétera, etcétera. Pongan ustedes todo lo que pueden imaginarse, ¿no es cierto? Y yo me imagino a Lore decirme, ¿y con qué? ¿Con qué lo hago? A donde veo un delincuente le digo, vení para acá, yo soy la autoridad, yo te voy a llevar preso. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo entendemos lo que es autoridad y poder? Y entonces, pensando en esto, decía, evidentemente no pueden ir disociadas. Evidentemente no las puedo separar. La autoridad y el poder tienen que ir juntas. Y si yo digo, Lore, necesitamos que vos seas quien guarde la seguridad en nuestro barrio, le tengo que dar un vehículo, le tengo que dar un arma. ¿Para qué? Para que ella pueda ejercer el poder que su autoridad le permite. Y cuando Jesús, mis queridos hermanos, llama a sus discípulos, dice que le da poder y autoridad. Poder y autoridad. Y yo quiero detenerme en algunos conceptos con respecto a esto. Porque déjenme decirles una cosa: no existe autoridad sin poder. Aquí hay maestros, profesores, y sabrán que hay alumnos también que saben de lo que voy a hablar. El maestro o el profesor tiene la autoridad ante su alumnado, ante su clase, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando no se le da el poder? ¿Qué sucede cuando no se le da el poder? ¿Ven, a ver? Cuando no se le permite aplicar amonestaciones más. Porque no, los chicos se trauman si no se les permite amonestaciones. No se permite ejercer el poder para guiar, para corregir, para poner en práctica esa autoridad. La autoridad sin poder es una utopía. No se puede aplicar, no se puede poner en ejercicio. La autoridad tiene que ir sí o sí de mano del poder. No existe otra alternativa. No hay autoridad sin poder. Miren, yo les invito a que busquen en el libro de Éxodo algunos pasajes, vamos a refrescar algunas cosas que ya conocemos de memoria. En Éxodo, cuando Dios se encuentra con Moisés, cuando lo llama allá en medio del desierto, ¿sí? Que estaba cuidando a sus cabritas, ¿se acuerdan? Cuando Dios llama a Moisés, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Éxodo, algunos textos que recordamos. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Acá está. La convocatoria de Dios a su hijo Moisés. Dios convoca a Moisés y le dice, yo te doy la autoridad, Moisés. Anda a Faraón y decile que deje salir a mi pueblo. Y otra vez Moisés, como hubiese hecho Lorena cuando le decíamos anteriormente. ¿Y con qué? Y él respondió, y Moisés respondió a Dios, cuando ven porque yo estaré contigo. Porque Moisés le hace la pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es la pregunta lógica. Me estás dando la autoridad. Perfecto, vos me estás dando la autoridad. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a hacer esto? Yo necesito autoridad, pero también necesito poder. Esto es lo que está diciendo Moisés. Y Dios le contesta en el versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sí? Fíjense, no se puede disociar la autoridad del poder. No se puede. Yo me imagino, mis queridos hermanos, a Moisés, ante el planteo de Dios. Quiero que vayas a Faraón y le digas, deja a mi pueblo ir, como dice aquel himno que nosotros cantamos. Y Moisés planteándose en ese estado, a ver, yo tengo que ir, yo que estoy cuidando cabritas acá, que lo único que tengo es una vara en mi mano, tengo que ir a un rey que tiene un gran ejército, que tiene soldados entrenados, que tiene caballos y carros, y que durante 400 años sometió a todos mis paisanos, a todo el pueblo de Israel. Y yo tenía una varita.
preguntarían lo mismo? ¿No te preguntarías lo mismo? Es muy lindo, Dios, a mí me encanta que me convoques. A mí me encanta que me pidas que vaya y le diga a Faraón, deja a mi pueblo ir. ¿Pero con qué? ¿Con qué? Yo necesito tu poder. Necesito tu poder. Necesito la autoridad, pero necesito tu poder. Y dice en los pasajes, en el capítulo 4, por ejemplo, del 2 al 8, dice, y Jehová le dijo, porque ante tantos planteos de Moisés, entonces Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además, ahora mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió, la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como una nieve. Y dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dios le dice a Moisés, yo te estoy dando la autoridad, porque cuando él pregunta en nombre de quién voy a decir que voy, Dios le dice, yo soy el que soy. Le dirás, yo soy, me ha enviado. ¿Sí? Le da la autoridad, pero le dice Moisés, con esta autoridad que te estoy dando el poder. Te estoy dando el poder para que con ese poder vos hagas las obras que yo te estoy pidiendo. No hay autoridad sin poder, mis queridos hermanos. No hay autoridad sin poder. Ahora, el planteo que ustedes seguramente pueden estar haciéndose, o preguntas que pueden estar haciéndose, perfecto. A mí me encanta esto de que Dios me dé la autoridad como iglesia. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de aquellas palabras del Señor Jesús antes de partir hacia los cielos, definitivamente después de haber resucitado, cuando les llama a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, traducido a nuestro castellano criollo, me es dado a mí, dice el Señor Jesús, todo el poder, en todos los ámbitos, allá en el cielo, pero acá en la tierra también. Todo el poder lo tengo yo, dice Jesús, porque me lo dio el Padre. Dios, mi Padre, me ha dado todo el poder. Entonces, en función de esa autoridad y de ese poder, Jesús dice, por tanto, y por esto que les estoy diciendo, por esta seguridad que deben tener de que yo tengo toda autoridad y todo poder, vaya, yo delego esta autoridad y este poder en ustedes. Por eso cuando lo junta allí en Lucas 9, dice que les da poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y a ver, mis queridos hermanos, y yo quiero que vayamos comprendiendo, poniéndonos de acuerdo y entendiendo lo que Dios nos está queriendo decir. Yo no estoy en esta mañana intentando promover que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, salgamos de aquí ahora, y como escuchábamos el domingo pasado de parte de Dios por boca de Marcos, y busquemos al primer paralítico que encontremos y digamos, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. No estoy diciendo que hagamos esto, y gloria a Dios si lo hacemos. Gloria a Dios si lo hacemos. Yo no estoy diciendo esto, yo estoy hablando de autoridad y poder. Y cuando hablamos de autoridad y poder, ustedes saben que el alcance es mucho más amplio. Cuando yo hablo de autoridad y poder, o cuando la palabra de Dios me habla de autoridad y poder, lo primero que yo tengo que tener autoridad y poder es sobre mi propia vida. Yo tengo que ejercer la autoridad y el poder que Dios me da sobre mi propia vida. Yo tengo que ejercer la autoridad y el poder para someter aquellas cosas que no le agradan a Dios en mi vida. Yo tengo que ejercer la autoridad y el poder para poder, de alguna manera, vivir acorde a lo que Dios está demandando de mí. ¿Se entiende esto?
podría detenerme muchísimo en distintas situaciones que quizás nos reflejen a cada uno de nosotros, con cosas que nosotros tenemos que entender que debemos ser autoridad sobre estas cosas en nuestras vidas. Pero entendamos esto: no hay autoridad sin poder. Es una utopía, absolutamente una utopía. Ahora, Dios nos ha dado autoridad, pero también nos ha dado el poder. Vamos un poquito más allá todavía. No hay poder. No hay poder sin intimidad y conocimiento de Dios. ¿Saben? Cuando yo me detengo a pensar en este concepto, mientras preparaba el mensaje, sentía vergüenza. Porque Dios pone en mi boca palabras y yo no me siento acreditado a dar. Porque para poder ejercer la autoridad y el poder se debe tener profundo conocimiento y comunión con Dios. Profundo conocimiento y comunión con Dios. Miren, mis queridos hermanos, si yo vuelvo al ejemplo de Moisés, si Moisés se hubiese quedado en aquella experiencia de la zarza ardiendo, cuando Dios lo llama, si Moisés se hubiese quedado allí y hubiese dicho, el encuentro maravilloso que tuve con Dios me dio autoridad y poder. ¡Wow! Vamos. No sé qué hubiese sido del pobre pueblo de Israel allá en Egipto. No sé qué hubiese sucedido con el pueblo de Israel allá en Egipto. No sé cuánto se hubiese reído Faraón de aquella actitud libertadora de Moisés, si Moisés en realidad no profundizaba aquella comunión con aquel que le estaba dando la autoridad y el poder. Si Moisés no ejercía esa comunión profunda con su Dios. Dice el capítulo 33 del libro de Éxodo, después lo buscan en casa para no detenernos ahora, que dice que Jehová venía a Moisés y le hablaba cara a cara, como habla alguno, cualquiera con su compañero, dice. ¿Saben lo que eso significa? Así le hablaba Dios a Moisés, así tenía encuentros Dios con Moisés en forma cotidiana. Permanentemente Moisés estaba delante de la presencia de Dios, a tal punto que en aquel momento que tuvo que subir al monte para traer las tablas del mandamiento, dice que reflejaba su gloria, que se tuvo que poner un velo. Esta era la comunión que tenía Moisés. Moisés no fue el libertador, aquel líder maravilloso del pueblo de Israel que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto porque se encontró con Dios en una zarcita ardiendo. No. Moisés fue el líder que fue porque se dispuso a vivir en una comunión permanente con Dios. Se dispuso a buscar la presencia de Dios en forma constante. ¿Por qué digo esto, mis queridos hermanos? Porque nosotros podemos gozarnos en aquella reunión que hemos tenido, donde hemos hablado acerca de la llenura del Espíritu Santo y todos nos hemos de alguna manera comprometido y manifestado: Señor, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Pero déjenme decirles que en ese momento hubo un gran disfrute, un gran momento, hubo un tiempo maravilloso que vivimos en la presencia de Dios, pero no es mágico. La presencia y la llenura del Espíritu Santo es un ejercicio constante, permanente. Antes que voy a contar una anécdota para tratar de usarla en su prédica, en una de sus prédicas, donde dice que una mujer va a devolver una cinta de estas de caminar eléctrica, ¿vieron? A la casa de artículos de deportes. Y te preguntan por qué la quiere devolver ahí, porque no funciona, no da resultado, dice. ¿Cómo no da resultado? ¿Cuánto hace que la compró? Hace un mes. Muy bien. ¿Y la puso a funcionar? Sí, la puse a funcionar, la enchufé. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Y usted no caminó? Ah, no, yo no caminé arriba de ella. Yo la enchufé. Pero yo sigo igual. No he bajado un solo gramo. Y a veces nosotros somos así.
Venimos a la iglesia, tenemos un culto de estos maravillosos, nos vamos pletóricos, llenos, rebosantes, usen el término que quieran, de la presencia de Dios y decimos, grande Señor, y aquí nos vamos y volvemos a la semana que viene, como que ya estábamos cumplidos. No, tienes que ejercitarte, tiene que ser una cosa de todos los días. En una ocasión a un pianista le pidieron que tocara un concierto durante 8 horas. Y entonces el pianista dijo, bueno, pues yo les voy a pedir que de esas 8 horas, 3 me dejen practicar. Entonces la persona que lo estaba convocando le dice, pero es ilógico que un eximio pianista como usted, un gran concertista como usted, necesite 3 horas para practicar y darnos un concierto. Y este hombre dijo, si yo dejo de practicar un día, lo noto en mis conciertos. Si yo dejo de practicar 2 días, lo notan los músicos que me acompañan en el concierto. Y si yo dejo de practicar 3 días, lo nota el público entero. ¿Qué quiero decirles con esto, queridos hermanos? Si nosotros dejamos esta comunión, esta intimidad con Dios, lo sentimos. Abandonar un día, dejar de hablar con Dios un día, dejar de buscar de su presencia un día y lo vas a sentir. Dejar de buscar la presencia de Dios 2 días y va a empezar a repercutir en tu entorno, en tu familia. Dejar de buscar la presencia de Dios 3 días o más, o como quieras, y va a empezar a repercutir en tu relación, en aquellos que te ven, en tu testimonio. No hay autoridad sin poder, y no hay poder sin comunión íntima. No hay poder sin comunión íntima. Voy a darles un ejemplo mío, porque siempre que hablo de las fuerzas de seguridad le agarro a Lore, porque está en el fondo. Yo hice un servicio militar en gendarmería. Nos mandaban a hacer entrenamiento. Félix, se debe acordar porque también nos mandaban a hacer entrenamientos y nos hacían practicar colgados desde los pal con velocidad, me acuerdo perfectamente, con el arma acá, un alcate, una escopeta, ¿no es cierto? Y en velocidad del auto teníamos que arrojarnos, rodar y tirar a unas siluetas, unas medias siluetas que había allí en el polígono de Núñez. ¿Saben? Las primeras veces yo pegaba una rodada y no sabía para dónde estaba, miraba para todos lados, ¿a quién le tiro? Decía, ¿no? ¿Cómo se logran las cosas? Con ejercicio, con cotidianeidad. Cuando empecé a ir todos los días, no les digo que era Rambo, pero me la rebuscaba. Uno va ejercitando, uno va tomando un hábito, uno va encontrando, ¿sí?, el funcionamiento. Cuando uno quiere lograr una mejora en su físico y decide ir a un gimnasio, no lo va a lograr en un día, en 2 o en 3. Lo va a lograr con la consecuencia, lo va a lograr con el permanecer, lo va a lograr con buscar estar en forma, cuidándose en su alimentación y perseverando, ¿sí?, en ir cotidianamente al gimnasio para quemar grasas, para tonificar la musculatura. En el orden espiritual no es diferente, mis queridos hermanos. En el orden espiritual es exactamente igual. Y si yo quiero ver cosas maravillosas de parte de Dios en mi vida o a través de mi vida, ¿sí?, no puedo esperarlas en que alguna reunión Marco como pastor venga y diga esto, pase al frente, arrodíllese, voy a orar por usted. Y nunca. Y yo me vaya de acá, chocho, feliz, contento. No va a suceder. No va a suceder. Hasta tanto yo no determine vivir en una comunión constante y permanente, haciendo uso del poder que Dios me ha dado, en la autoridad que Dios me ha dado. Iglesia, Dios nos ha dotado de autoridad y de poder, pero
no se puede dividir, no se puede separar. No existe la autoridad sin el poder, y no existe el poder si no hay permanencia, si no hay constancia en la búsqueda de Dios. Dice la palabra de Dios. El pasaje que usó Marcos el domingo pasado. ¿Dónde iban Juan y Pedro cuando hacen aquel milagro maravilloso de sanar a aquel cojo? ¿Se acuerdan? ¿A dónde? ¿A qué iban? Orar. ¿Sí? ¿De qué me está hablando esto? Mis queridos hermanos, no es casualidad, no es anecdótico, no es que Lucas, cuando relata el libro de los Hechos, dice vamos a relatar lo que pasaba, entonces Juancito y Pedrito se iban al templo a orar. No está puesto así, esto está guiado por el Espíritu Santo, y lo que está tratando de marcar el Espíritu Santo es que Juan y Pedro iban a una comunión permanente y constante con Dios. Estaban buscando de la presencia de Dios en forma permanente y constante, y en esa búsqueda permanente, dotados de la autoridad y del poder, entonces ejercen aquella autoridad y poder, y entonces sanan a aquel hombre. Cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, dice que él se va por el Espíritu al desierto, lleno del Espíritu Santo, dice Juan, ¿sí? Y lleno del Espíritu Santo, está 40 días allí esperando la manifestación del poder que Dios le había dado. Entonces, siendo tentado, ejerce esa autoridad y ese poder. Estuvo 40 días ayunando y en comunión con el Padre. Cuando enfrenta la cruz del Calvario, Jesús, ¿qué pasa? Noches enteras allí en Getsemaní, derramándose delante de la presencia de Dios, llorando, sangrando, dice, de la agonía que estaba viviendo, ¿sí? Para poder enfrentar aquello que era la cruz del Calvario. ¿Tenía autoridad y poder? Sí, pero tenía comunión permanente con el Padre. Cuando Pedro, mis queridos hermanos, recibe aquello de que tenía que aceptar que también el Evangelio era para los gentiles, dice la palabra de Dios, Pedro no estaba jugando a las barajas, no estaba jugando a la bolita, no estaba haciéndose una siesta. Pedro estaba yendo a la azotea a orar. Y en ese lugar, en ese momento, en esa situación es cuando Dios habla. Yo quiero ver cosas maravillosas de parte de Dios en mi vida, sí las quiero. Iglesia, queremos ver cosas maravillosas, poderosas, portentosas de parte de Dios en medio nuestro, sí las queremos. Ahora, no pretendamos que esto suceda si no estamos dispuestos a ejercer la autoridad con el poder y con la dependencia y la comunión constante que necesitamos tener. Es imposible que esto suceda, se los digo ya, para que no malgasten energías. Si no están dispuestos a esto, olvídense, no habrá actitud nuestra que pueda mover a Dios si no permitimos nosotros que en la comunión íntima Dios nos revele y nos guíe. Que Dios se manifiesta cuando hay intimidad. Si no, difícilmente. Hay situaciones, ¿sí? Como aquella en donde le sale al encuentro a Abraham, ¿se acuerdan? Estaba Abraham en su tienda, allí aparecen 3 hombres de parte de Dios. Dice que Jehová salió al encuentro a Abraham. Pero Dios siempre se va a manifestar en la medida que nosotros estemos anhelando su presencia, estemos buscando su presencia, buscando apartar tiempo para estar con Dios. Y muchas veces nos cuesta dejar ciertas cosas para apartar tiempo en búsqueda de la presencia de Dios. Muchas veces nos cuesta dejar la televisión, muchas veces nos cuesta dejar el WhatsApp, el Facebook, o no sé, todo lo que a ustedes se les ocurra pensar que hay en nuestras casas, en nuestras vidas. Muchas veces nos cuesta, pero Dios lo que nos está pidiendo es que sepamos y que seamos capaces de apartar estas cosas que nos distancian de la intimidad con Él, que busquemos esa intimidad con nuestro Dios, y en esa intimidad entonces esperar que Dios se manifieste, esperar que Dios te hable, esperar que Dios pueda decirte, indicarte aquellas cosas que está esperando y que está necesitando de vos. Miren, si nosotros estamos esperando y anhelando que Dios se manifieste poderosamente en medio de nosotros,
déjenme decirles que Dios lo anhela mucho más todavía. Dios lo anhela mucho más todavía. Dios anhela muchísimo. Con todo su corazón, Dios anhela poder tener el espacio que Él quiere en medio de nosotros para manifestarse y hacer cosas grandes y ocultas, de esas que nosotros hemos hablado tantas veces. Dios lo anhela mucho más. Es imposible que Dios pueda hacer esto. Es imposible que Dios pueda manifestarse. Es imposible que Dios pueda hablarnos con profunda claridad si nosotros no estamos dispuestos a apartar tiempo. Y mis queridos hermanos, vaya como una invitación. Yo sé que los miércoles no es un día común, un día sencillo, mucho menos a las 7:30 de la tarde. Pero yo te invito a que íntimamente, no se lo tenés que contar a nadie, íntimamente, ¿cuántos miércoles? A las 7:30 de la tarde tuviste libre. ¿Cuántos miércoles a las 7:30 de la tarde tuviste libre? Y la posibilidad de buscar como iglesia, ya no en forma personal, sino como iglesia, de la presencia de Dios. Venir a clamar, venir a decirle a Dios: Señor, esto que estamos diciendo, que queremos que suceda, lo anhelamos con todo el corazón. Háblanos con claridad, manifestate, llévanos, guíanos, hacenos usar la autoridad y el poder que delegaste en nosotros, pero queremos hacer las cosas con criterio. Queremos hacer las cosas orientados y guiados por tu Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? Y si te cuesta, porque tenés otras ocupaciones, es probable, muchos de ellos, yo sé que estudian, muchos trabajan también, pero propone encontrarte con tu iglesia. Propone encontrarte con tu iglesia. Señor, queremos tiempo en tu presencia, tiempo en tu presencia. Queremos estar mucho en tu presencia, porque cuanto más estemos en tu presencia, más claramente vamos a oír y vamos a entender qué es lo que estás queriendo decir. Dios quiere hacer grandes cosas, no te quepa la menor duda. Dios quiere hacer maravillas. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos. Quiere usarnos para inmensidad de cosas. Dios quiere usarte para ganar a tu familia. Dios quiere usarte para poder corregir aquello defectuoso en tu familia. Dios quiere usarte para alcanzar a algún vecino, algún amigo, algún compañero de trabajo. Dios quiere usarte para que tengas victoria sobre tu propia vida, sobre aquellas cosas que son estorbos en este tiempo y que no te permiten disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para vos. Dios quiere. Queremos estar dispuestos a recibir esta autoridad y este poder que Dios quiere delegar en nuestras personas, en nosotros, simplemente porque somos sus hijos, porque nos abrazó, porque nos rescató, porque nos dio una nueva vida, porque nos puso sobre la peña, porque dio un nuevo norte a nuestra forma de vivir, y entonces Él quiere glorificarse en tu vida y en la mía. No entiendo por qué, no me lo preguntes. Porque cuando yo analizo y me pregunto por qué Dios me quiere usar a mí, no lo entiendo. Yo no me hubiese elegido, que no le quepa la menor duda, pero Él sí lo ha hecho. Y te eligió a vos también. Te eligió a vos y quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. El tema es si estás dispuesto vos. Porque no va a suceder mágicamente, ni va a suceder en una gran reunión espléndida, donde todos pudiéramos salir de aquí llenos. Va a suceder solamente si estás dispuesto a ser constante, perseverante en la comunión, perseverante en su presencia, perseverante en tratar de oír. Señor, yo te escucho claramente, háblame más fuerte. Señor, que no me confunda, que no entienda cosas que vos no me estás diciendo. Señor, yo quiero tener victoria en todas las áreas de mi vida, pero
necesito de tu autoridad y de tu poder. ¿Estás dispuesto? Yo decía al principio, queremos entender qué es lo que Dios nos está demandando, qué es lo que Dios nos está exigiendo. Porque yo no vengo a la iglesia simplemente a cumplir una voluntad. No vengo a la iglesia para escuchar